El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Adorando a Dios con nuestra ofrenda. Si gustan ir abriendo sus Biblias en el Salmo 96, ahorita en un momento lo vamos a ver. Así como los mensajes anteriores, Cristo enfatizó en el libro de Lucas la postura y la actitud que debíamos tener en la oración. Yo quisiera, hermanos, que también la palabra de Dios cambie nuestra postura y nuestra actitud con respecto de nuestras ofrendas a Dios. Voy a hacer algo que algunos pensarían que no es recomendable hacer. Y es que los voy a liberar completamente de tener que dar algo en la iglesia. Quiero que a partir de ahorita se sientan completamente libres de toda obligación de tener que aportar o darle algo al Señor. Quiero que empecemos así de cero, ¿ok? Y que tengas esto en mente. No hay ninguna obligación bíblica para que tú tengas que dar algo por obligación a la iglesia. Fíjate lo que estoy diciendo. Quiero que empecemos así porque luego vamos a ver qué es lo que la Biblia realmente dice y qué es lo que Dios realmente requiere de nosotros. Así como yo les dije hace un par de semanas, ¿es pecado no orar? ¿Es obligatorio orar? Dije, no es pecado no orar. O no es pecado, o es pecado no orar. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Pero sí, no será pecado no orar, pero sí marca algo en tu corazón que no ores. Hay algo que está mal si tú dices que eres creyente y que amas a Jesús y no lo buscas, ¿verdad? Así si tú me dices, ¿es pecado no diezmar o no dar una ofrenda? Yo te diría, pues no, bíblicamente no es pecado el que tú no diezmes. Pero algo está mal en tu entendimiento de tu relación con Dios si tú no tienes una intención de honrar al Señor con todo lo que Él te da. Bíblicamente, hermanos, yo quiero que partamos de cero y que veas tú esto. Tus ofrendas son parte de tu adoración, son parte de tu devoción a Dios. Así como está mal, por ejemplo, que tú pienses que fuiste o que debes adorar a Dios nomás los domingos, está mal que tú pienses que nomás adoras a Dios cuando le cantas una canción. Y eso es de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra postura y cuál debe ser nuestra actitud? Porque yo quiero que tú sepas que ya sea que tú tengas una convicción de dar un diezmo de manera regular, o ya sea que tú pienses que tú debes de darle al Señor algo como una ofrenda de gratitud, o ya sea que tú sientas una responsabilidad de dar una contribución a la iglesia, o ya sea que tú sientas que es responsabilidad de los creyentes contribuir para el avance de las misiones y del reino de Cristo Jesús, o ya sea que tú piensas que todos
creyentes estamos llamados a servir y ayudar a los pobres y darles a los que no tienen. Cualquier cosa que tú pienses con respecto de ofrendar de tus bienes, yo quiero que tú te des, que veas que todo lo que tú des como ofrenda, se lo estás dando al Señor y es un acto de adoración. Es algo que Dios desde su trono, como cantábamos ahorita, está viendo y está recibiendo. Lo que tú le ofreces o tú des, se lo ofreces a Dios, le estás dando algo a Dios. Ahora, antes de empezar y demostrar esto que les acabo de decir, quiero que veamos algunas cosas que deben ser evidentes para todos. Primero que nada, Dios es el dueño de todo. ¿Ok? Él es el creador de todo, Él es el que sostiene el universo, Él es el dueño de todo. Ahora, la diferencia nomás está que hay algunas personas que reconocen que Dios es el dueño de todo, y espero que sean todos los creyentes, y hay personas que no reconocen que Dios es el dueño de todo y viven en una independencia rebelde y arrogante, no reconociendo a su Creador. Es la única diferencia. Pero al final, todos, como le cantamos, vendremos y nos postraremos y doblaremos nuestras rodillas y con nuestra boca proclamaremos: el Señor Cristo y su Padre son Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios y a Él le pertenecen todas las cosas. Querramos o no lo querramos, eso es lo que va a ser el fin del mundo. Ahora, si Él es el dueño de todo y Él es el soberano majestuoso, Él tiene toda autoridad para pedirte todo. ¿Ok? No sé si está difícil entender esto. Pero Dios no te debe nada a ti. Y nosotros le debemos todo a Él. Y si tenemos capacidad de producir algo, es porque Dios nos lo dio. Inclusive no a todos se les da esa capacidad. Todo lo que tenemos es de Él y Él tiene el derecho de pedirnos todo. Ahora, no solamente eso, sino que para los redimidos, dice la Escritura, que nosotros fuimos comprados con su sangre para pertenecerle a Él de una manera exclusiva. De tal forma que Jesús se reclama el derecho de nuestras vidas. Y si tú estás aquí como visitante y tú pensaste: yo voy a ir a la iglesia, voy a recibir un mensaje bien bonito que me haga sentir que yo soy el centro del universo, déjame decirte que ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Cristo es el centro del universo y que tú estás siendo llamado a servirlo a Él y a darte completito. Ese es el mensaje de la Biblia. Y nunca pide Dios disculpas por pedirte: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, que es un instrumento de muerte, y sígueme, porque quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la ganará. Entonces nos está llamando el Señor a morir a nosotros mismos para seguirlo a Él. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que enseña la Biblia? Bueno, eso es un fundamento que tenemos que recordar. Segundo fundamento: a Dios le interesa tu corazón, no tu dinero. Y Él ve los corazones y sabe lo que está dentro de los corazones, y Él no juzga conforme a las apariencias externas, sino que juzga los corazones. ¿Y por qué está tan interesado de los corazones? Porque Él sabe que de ahí mana la vida, y que lo que ama el corazón, realmente eso es lo que gobierna nuestras vidas. Entonces, ¿sabes una cosa? Tú caminas, obras y vives conforme a lo que tu corazón ama.
Y si tú amas tu dinero más que a Dios, estás en una idolatría. Tienes un ídolo que es el que gobierna tu vida. Y el Señor sabe eso. Y sabes una cosa, el Señor va a atacar eso. Porque si tú eres su hijo, Él reclama una devoción exclusiva y no va a permitir que tengas otros dioses aparte de Él. Número 3, la Biblia enseña que una de las evidencias de haber sido regenerados, de haber nacido de nuevo, una evidencia de tener al Espíritu Santo y de haber recibido la gracia de Dios es la liberalidad, es la generosidad. Y nosotros lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 2, que una de las evidencias más sorprendentes y extraordinarias de la primera iglesia cuando recibieron el Espíritu Santo es que se despojaban de sus bienes de una manera radical. Vendían sus posesiones y lo regalaban a los demás, de tal forma que no había entre ellos ninguno necesitado. Entonces, no es congruente que haya creyentes que no quieran saber nada de Dios, no es creyente. Tampoco es congruente que haya un creyente que no quiera darle nada a Dios. No debe haber creyentes cristianos tacaños o agarrados para con Dios. Señor, pídeme lo que quieras, pero no mi dinero. Es incongruente. Señor, estoy aquí para servirte, pero no me pidas nada. Es incongruente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre esas bases, hoy quiero que veamos dos cosas. Eso es nomás la introducción, apenas voy a empezar. Dos cosas. La primera de ellas, hermanos, yo quiero que tú, si no te llevas nada, llévate esto. Las ofrendas son parte de nuestra adoración. Cuando tú ofrendas algo, tú estás adorando a Dios. Y la Biblia nos manda que honremos a Dios con nuestros bienes. Segundo punto, las ofrendas que tú das a la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia, para el sueldo de los pastores y del equipo administrativo de la iglesia. Las ofrendas que tú das a la iglesia para que se pague la luz y haya papel del baño, son un acto de adoración. Tú puedes decir, no puede ser. Sí, bíblicamente son un acto de adoración. Y yo quiero que estas dos cosas, espero que el Señor me dé tiempo y lo pueda hacer rápidamente para que lo veas tú. No lo busquen, nomás lo van a poner aquí en la pantalla. Aquí está un proverbio que muchos de ustedes conocen y que dice, Proverbio 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando tú ofrendas algo al Señor, le estás honrando. Cuando empezamos a ver nosotros la oración, Jesús nos enseña y dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y dijimos, ¿qué significa eso? Significa que tú vas a exaltar el nombre del Señor como lo hicimos ahorita. Que tú vas a honrarlo. Que tú vas a poner su nombre como algo muy alto. Entonces, aquí está diciendo que con tus bienes, con los frutos, con lo mejor que tú tienes, las primicias es lo mejor, lo primero que recibes. Quiere decir, en cuanto lo recibas y de lo mejor, honres al Señor. Y aquí no nos vamos a meter ni con cuánto debe ser, ni qué regularidad. O sea, nomás simple y sencillamente, este es el proverbio
Y lo vamos a ver ahorita en el Salmo 96, que esto es algo que nosotros debemos hacer en nuestra adoración. Vean el Salmo 96. Voy a leer del versículo 1 nomás al versículo 9. Yo creo que es interesante, me encanta la forma como este salmo lo presenta. Dice, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Es un llamado a cantarle al Señor como lo hacemos. Esto es lo que gobierna nuestro tiempo de adoración. Esto es lo que queremos hacer. Cantar al Señor y cantar en sus maravillas y recordar su salvación. Y nos dice por qué. Versículo 4. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es el Señor sobre todos los dioses. Dioses con D chiquita, ¿ok? No son dioses de veras, son dioses que el hombre hace. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. ¿Por qué es que debemos de cantarle al Señor un cántico nuevo? Porque Él es el Señor, el Dios, el Creador, el Rey, la majestad está con Él. Por eso es que lo debemos de adorar. Ahora vean lo que dice el versículo 7. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Primero, aquí está hablando que debemos de darle gloria al Señor. Y luego empieza diciendo tributad al Señor. ¿Qué significa esta palabra tributad? ¿Saben qué significa? Dale. Si lo lees así, dale al Señor, oh familias de los pueblos, dale al Señor, ¿qué? Gloria y poder. Tributad es darle, es atribuirle al Señor la gloria debida a su nombre. El tributo era algo que tú traías, es darle al Señor. Y aquí está diciendo el salmista, darle al Señor lo que Él merece, que es la gloria y todo el poder, atribuírselo todo a Él. Pero luego, hablando de darle gloria, inmediatamente después dice, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Entrar a sus atrios significa entrar en su presencia, pero dice, traed ofrenda. Dice, santifica su nombre, dale la gloria, exáltalo. Y dice, trae ofrenda. Y luego te dice cómo. Y te dice por qué. Dice, traed entrada en sus atrios. Y lo dice versículo 9, adorad al Señor. Entonces tienes aquí, atribuirle al Señor la gloria, traer ofrendas y adorar. En este salmo, hermanos, se ve clarito que el traer una ofrenda al Señor es dentro de este mismo paquete, no es otro tema. No estamos hablando de finanzas, aquí vamos a hablar de finanzas. El doctor Panasiuk va a venir y hablará de finanzas. Nosotros no nos estamos invitando, nos pidieron el edificio y nos están invitando a que participemos, no es algo de gracia soberana. Pero aquí no está hablando de finanzas, está hablando de adoración. El tema es adoración. Entonces, la postura aquí que tenemos que entender es que cuando tú adoras, una de las maneras en que adoras es que tú traes algo para el Señor. Y te dice la postura, que es la misma postura cuando nosotros estábamos hablando de la oración, es una postura de reverencia y de temor de Dios. Fíjate, dice, con vestiduras santas. O sea, tú con un estilo de vida
de buscar tu vida, estarle agradando. Entonces, el traer ofrendas y adorar al Señor es una expresión de la forma en que tú estás viviendo. Si estás viviendo para Cristo o no estás viviendo para Cristo. Con vestiduras santas, y luego dice, temblad ante su presencia. Hermanos, cuando nosotros traemos una ofrenda, esto no es una cuestión administrativa, no es una cuestión práctica, no es algo que tenemos que hacer. Por cierto, ahí está mi ofrenda, se me olvidó darla, ahí te va, Ujiero, ahí te va esa administración. Cuando traemos una ofrenda, es una expresión de nuestro estilo de vida, de cómo estamos viviendo nosotros, para darle la gloria y aclamar a nuestro Señor en su trono. Es nomás una expresión natural de alguien que vive para su gloria. Y entonces venimos con temor y temblor. ¿Por qué? Para empezar, porque el Señor está viendo. El Señor no solamente conoce mis finanzas perfectamente bien, está viendo mi corazón. Está viendo como Jesús cuando estuvo en el templo y estaba viendo lo que cada quien aportaba, y dice que venían los ricos y daban muchas cantidades de dinero. Y luego vino la viuda pobre que dio 2 céntimos, 2 moneditas de cobre. Y dijo el Señor, ella dio más que todos ellos. Pero el Señor no necesita nuestro dinero, Él lo que quiere es saber qué hay en nuestro corazón. Ella dio todo lo que tenía, el 100%. Y el Señor se fijó. Por eso es que debemos de temblar. ¿Cómo adoramos al Señor? Si adoramos al Señor con lo que nos sobra, o adoramos al Señor con toda nuestra vida, al 100%. Ahora, adorar al Señor entonces es eso, en esa postura que nosotros venimos a darle algo. Y sabes que en el Nuevo Testamento también nos dice que esa es la adoración que debemos darle al Señor. Vean Romanos 12:1. Si no lo quieren buscar, aquí se los van a poner aquí, lo voy a leer en 2 versiones. Dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo, en donde se llevaba un corderito, se llevaba una paloma, se llevaba una ofrenda de cereales. Esas eran las ofrendas que se presentaban. Está diciendo, no, ustedes, hermanos, nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, ya vino Cristo, ese es nuestro sacrificio. Ahora nosotros, dice Pablo, preséntense cada uno, ofrézcanse cada uno. Dice, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. Y muchas personas aquí el culto racional dicen, ¿qué es eso? Entonces los voy a leer como viene en la Nueva Versión Internacional. Y fíjense cómo tiene esta claridad. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A mí me ayuda mucho la palabra agradable, porque significa que es algo que a Dios le gusta. Pero vean que el sacrificio y lo que a Dios le gusta es que te entregues, es que te des. Esa es la adoración. La adoración es que nosotros nos demos a Dios. Adoración es darle a Dios y darnos completitos. Y entre eso están incluidos nuestros bienes. Todos usamos esta expresión, voy a mi casa. Bueno, es tu casa. Te voy a decir esto, sí, es tu casa. Me voy a ir en mi carro. ¿Es tu carro? Sí, es tu carro. Y todo lo que tú tienes, mis hijos, mi esposa, mis bienes, mi trabajo, todo eso que le pones tú mí, está dentro de Romanos 12:1, donde tú te ofreces para adoración al Señor. Lo que el Señor quiere
es que nosotros nos entreguemos, hermanos. El problema de las ofrendas, el problema de que tenemos nosotros con esto de si le damos y no le damos y cuánto le damos y por qué le vamos a dar y por qué hemos de contribuir y por qué quieren los pastores. El problema empieza en que no entendemos qué estamos haciendo. Y queremos poner una división, ¿verdad? Como que no, pues sí, yo adoro a Dios y yo amo a Cristo y yo me entrego a Él. Pero, a ver, las cosas del dinero son aparte. Y muchos pastores por eso tienen miedo de hablar del dinero en la iglesia. Y ustedes se dan cuenta que yo no tengo miedo de hablar de nada en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando empezamos a medir esto, es como si quisiéramos separar lo que es de Dios de nuestra vida cotidiana secular. Queremos hacer como una división. Acá, en la iglesia, las cosas de Dios, sí, la adoración, y ir al grupo de casa, leer la Biblia y orar. Pero luego lo que ya entra dentro de mi tiempo, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi todo este rollo, entonces yo soy el rey de estas cosas. Y yo determino lo que estas cosas, para lo que son estas cosas son para mi gloria, y luego yo vengo a la iglesia y entonces sí le doy a Dios la gloria. Y hacemos una especie como de separación. No existe. Pablo nos está diciendo, hey, tú, ven al altar, ponte ahí y de pechito, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque al final de cuentas dijimos, todo es de Dios y Él te compró con su sangre y le perteneces. ¿Están de acuerdo? O no? Porque lo siento así como que muy calladillos. Amén, ok. Que se oiga cuando estemos, cuando caiga así el 20, diga amén. Ay, me dolió, pero amén. Ayuda. Vean el ejemplo. Tú dices, ok, te entiendo. Sacrificio vivo es darnos al Señor la gloria. Pero eso se aplica cuando estoy dando. Se aplica y la Biblia nos da ejemplos. Abran sus Biblias en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Y vamos a estar ahí en 2 de Corintios un ratito, así que ponle ahí tu dedo. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Ya lo hemos leído, hermanos, pero lo voy a volver a leer. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Macedonia era una iglesia pobre. Y dieron, dice, más allá de sus posibilidades. Yo no entiendo cómo dieron más allá de sus posibilidades, pero dieron más allá de lo que debían de dar. Pero aquí está la clave. Y esto no como lo habíamos esperado. El mismo Pablo está sorprendido. Pero aquí está la razón. Dice, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven el efecto? Los macedonios se dieron, se tributaron, se entregaron, adoraron a Dios primero. ¿Cómo adoraron a Dios? Dándose ellos. Y porque se dieron ellos, entonces cuando supieron que Pablo andaba recolectando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ellos les suplicaron, porque yo creo, conociendo a Pablo, probablemente les dijo, no, hermanos, ustedes son pobres, ustedes están liberados de esto, ustedes no necesitan dar, no se preocupen, de aquí me voy con los corintios, y los corintios están abundantes en todo, ellos.
Le suplicaron, le rogaron que les diera el privilegio de dar. Y dieron más allá de sus posibilidades. La clave está en que nosotros nos demos a Dios. Si tú te das a Dios, nunca tendrás dificultad de saber qué hacer con tu dinero. Ahí más adelantito, den la vuelta al capítulo 9. 9, versículo 6. Tú dices, ¿pero eso agradó a Dios? ¿Eso agrada a Dios? ¿Dios se agradó de lo que hicieron los macedonios? Fíjense lo que dice versículo 9, 6, 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundante también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama. A Dios le gusta. A Dios le agrada. Dios es glorificado y adorado. Eso es lo que significa. Dios ama al dador alegre. El que da a Dios, el que da, no más que da, como dieron los macedonios, Dios ama eso. Esa es la definición de adoración, hermanos. Imagínense que nosotros estemos adorando a Dios verbalmente, cantando cánticos, recordando su majestad, y que Dios diga, y no me gustó tu adoración. No me agradó. Sorry. ¿Qué buscamos cuando adoramos a Dios? Buscamos que Él le agrade y ame. Digan, ahí están mis hijos, me encanta que me canten. Me mueven con su entusiasmo, cuando me adoran, cuando me cantan, cuando se alegran en mi presencia. ¡Amo eso! Mi Señor aquí está diciendo, amo al dador alegre. Eso me glorifica, eso me bendice. Y Pablo está hablando en referencia de los macedonios y exhortando a los corintios. ¿Quieren adorar a Dios? ¿Quieren que Dios los ame? Sean dadores alegres. Y más adelantito nos damos cuenta que esa adoración, ¿verdad? Y para que sea adoración, obviamente tiene que ser voluntario. No puede ser por obligación, hermanos. Yo he escuchado muchísimos argumentos en contra del diezmo. Muchas personas dicen, no, los cristianos no deben diezmar. Eso no es bíblico. Y se tiran sus rollotes. Te voy a dar el único argumento válido, para mí, bíblico, del diezmo como se presenta a veces. Si es obligatorio, no es adoración. Si tú lo das por obligación, el Señor no tiene por qué recibírtelo como adoración. Entonces, si hay algo que repite la Biblia, es que tiene que ser voluntario. Entonces, a ti te dijeron que tú estás obligado a dar tu diezmo, olvídate. Y lo has dado por obligación, ya no te sirvió de nada. Entonces, no, Dios bendice al obediente. Pero el problema es, hermanos, que esto es adoración. Y la adoración tiene que ser voluntaria. Y ya lo hemos dicho muchas veces, si tú le llevas unas flores a tu esposa y le dices, no, pues es que el pastor me dijo que yo tenía que traerte unas flores, pues te las traje. Ella no le va a bendecir. El Señor no necesita tu dinero, necesita tu corazón. 2 Corintios 9:12, no solamente ama al dador alegre, sino que nuestro dar provoca adoración. 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios.
por la prueba dada por esta administración. Noten lo que dice el 13, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio. Y no está diciendo Pablo a vuestra obediencia de dar, está diciendo a vuestra obediencia a lo que tú dices que eres cuando crees en el Evangelio. Cuando tú obedeces a tu propia confesión y dices, yo soy de Cristo, y obedeces eso y entonces actúas como que eres de Cristo, entonces dice el resultado es que todos los demás, todos los que se benefician, todos los que ven eso, todos los que participan de eso, glorificarán a Dios. Abelardo me recordaba creo que es el libro de Éxodo que me decía, ¿verdad? Que cuando estaban edificando el templo, el tabernáculo, y venían y traían sus ofrendas, y los sacerdotes, o sea, veían el amor del pueblo, el deseo del pueblo por el tabernáculo, y daban y cambiaban ahí las cajas y ponían más, y seguía dando el pueblo. Dice que el pueblo se alegró de gran manera, glorificaban a Dios. Y aquí está diciendo Pablo lo mismo, están glorificando a Dios por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Entonces, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina Pablo diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, la liberalidad produce adoración. Y darle a Dios es adoración. Esa es la conclusión de ese mi primer punto. Segundo punto. Bueno, mira, no tengo problema con eso. Pero, ¿qué con esto de dar ahora a la iglesia? Las ofrendas para la iglesia también son adoración. Si las ofrendas se dan a la iglesia y no se usan en sueldos, también entonces eso, yo adoro a Dios si yo doy algo que va a resultar en ser sueldos para los pastores. ¿Y un salario? Eso es adoración. Una persona piensa que sí es, pero ahorita lo vamos a ver. No lo digan si no lo creen, si no están seguros. Ahora, ¿cómo vamos a abordar esa pregunta? Primero que nada, recuerden que al principio les dije, estamos hablando de cuál es la postura, cuáles son los principios que deben de gobernar. Y la postura tiene que ver mucho sobre quién es Dios y cómo está viendo nuestra acción. La postura de la oración es que tú estás viniendo, y para poner la postura correcta, tú tienes que ver a Dios y ver cómo Dios está colocado y cómo te está viendo. Es exactamente igual en esto. Aquí la pregunta es, ¿pero es que en qué se va a usar? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros con respecto de esto? Y aquí sí tenemos que ir al principio del Antiguo Testamento. Al principio del Antiguo Testamento. Anoten esto, no lo busquen porque se van a distraer. Anoten Números 18, 23 al 24. Dice el libro de Números, eso está en la ley. Dice, solo los levitas, o sea, los de la tribu de Leví, ¿te acuerdan ustedes? Eran 12 tribus de Israel. ¿Ok? 12. Pero uno de ellos el Señor la quitó. ¿Cuál quitó el Señor? Quitó a Leví. Los hijos de Leví no son parte de las 12 tribus. Quitó a Leví, entonces faltaba uno. Entonces José, que era uno de los hijos más chicos, el penúltimo, tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces no aparece José dentro de las 12 tribus, aparece Efraín y aparece Manasés, porque esos 2 hijos sustituyeron a José, su papá, y sustituyeron a Leví. Entonces hay 12 tribus de Israel, pero los levitas, que son hijos de Israel, esos no entran. Esos fueron eliminados porque fueron apartados por Dios para servir el ministerio del Señor en el tabernáculo y en el templo. Dice, solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad.
Ellos no van a recibir tierras. Ellos no van a recibir de la repartición, nomás las 12 tribus. Dice, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto he dicho en cuanto a ellos entre los hijos de Israel no tendrán heredad. En otras palabras, ellos no van a recibir lo que reciba la gente. Yo les voy a dar a ellos. Yo voy a ser su heredad. Ellos no van a tener heredad entre la gente. Yo les voy a proveer de ellos. Pero ¿saben de dónde los voy a proveer? De lo que ustedes me ofrenden a mí. Entonces el Señor, en su prerrogativa como Señor y Dios, Él distribuye sus diezmos, sus ofrendas, lo que se le entrega a Él para el uso que Él quiera. Entonces había, por ejemplo, leyes que decían, y entonces ahora esto van a hacer ustedes una gran fiesta de 7 días. Nosotros hacemos unas fiestecillas chafonas ahí de 4 horas. No, cuando el Señor decía vamos a hacer fiesta, eran 7 días. Y era una comedera tremenda. Y usaban de los diezmos para eso. Aquí hay un principio importante, hermanos, que cuando el Señor llama a alguien, Él se encarga de suplir y proveer para ellos. Y lo que es más importante es que el dinero es de Él. Y nosotros cuando batallamos, ¿pero en qué lo van a usar? No. La pregunta no es en qué lo van a usar. La pregunta es, ¿el Señor tiene o no tiene derecho de usar lo que tú le des a Él como una ofrenda, como Él quiera? Esa es la pregunta. ¿Por qué sigues preguntando tú en qué lo van a usar si se supone que tú se lo diste al Señor? Si tú le das al Señor una ofrenda, entonces es del Señor. Y se lo diste en un acto de adoración y el Señor dice, y yo se lo voy a dar a los que yo llame para que me sirvan a mí. El Señor mismo es el que designa el uso porque esa es su prerrogativa. Y cuando nosotros sale de nuestra mano una ofrenda y se va, todavía como que le ponemos un hilito, así como cuando le pones una trampita, un ratón o algo, ¿verdad? Le pones un quesito y le pones un hilito y le vas jalando. Y todavía tú quieres de alguna manera, yo se lo di al Señor, Señor te amo y te entrego esto, toma con todo mi corazón. Pero ¿qué van a hacer con ello? Oye, y a ver, ¿qué pasa ahí con eso? Es una cuestión de tu corazón, de cómo ves esas cosas como si fuera tu dinero. No lo es. Es algo que tú le diste al Señor, es del Señor. Era algo santo. Aquí fíjense, dice lo que ellos estaban dando para que fuera un sacrificio para pagar el pecado. De ahí estaban comiendo los levitas. Entonces, hermanos, si tú entiendes que esto es algo que el Señor establece, entonces muchas de esas cosas van a caer en su lugar. Ahora tú dices, bueno, pues ese es el Antiguo Testamento. ¿Qué del Nuevo Testamento? Bueno, vete al Primera de Corintios, ahora es Primera de Corintios, no Segunda, capítulo 9. Y Pablo empieza haciendo un argumento aquí, ¿verdad? Pablo empieza haciendo un argumento acerca de si él tenía derecho de recibir un sueldo o no. Entonces empieza a decir, bueno, ¿acaso hay un soldado? ¿Hay un soldado que tenga que pagar él para que lo dejen ser soldado? ¿Habrá alguien que trabaje en un rebaño y que no beba de la leche del rebaño? Y dice hay un mandato de la ley de Moisés que le dice que
que dice que a los bueyes que están trabajando en el campo y que van jalando el arado, que no les pongas un bozal, que les des chance de que coman de lo que está tirado ahí. Y dice, ¿a poco al Señor le importan tanto los bueyes? O lo estaba diciendo sobre los que sirven en la iglesia. Dice, termina su argumento, no termina el argumento, pero concluye, dice el versículo 10, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Pero aquí está la clave en el versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriéndose a los levitas. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Y aquí está la clave, hermanos. Es que el Señor aquí se encargó de mí. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Otra vez, muchas personas, no, es que en el Nuevo Testamento no hay diezmo. Está bien, te lo acepto. Pero aquí el Señor está ordenando algo. Está asumiendo que va a haber algo que comer en su mesa, de la cual los que participan de ella puedan vivir de ello. Entonces el mandamiento no es que tú tengas que dar un diezmo obligatorio. El mandamiento es que tú te preocupes por aquellos que sirven al Señor. Y realmente no te necesitas preocupar de los que sirven al Señor si simple y sencillamente te preocupas de adorar a tu Dios. Si tú te preocupas de adorar a tu Dios con todo lo que tú tienes y de una manera voluntaria servirlo y honrarlo con tus bienes, habrá en la mesa algo que comer y de ahí el Señor dará una parte a los que le sirven, punto. Por último, dos citas, aquí nomás reforzando esto, primera, no lo busquen, se los voy a leer, primera de Timoteo 5:17, los ancianos, o sea los pastores que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Otra vez el mismo Pablo le gustaba igualar a los pastores a los bueyes. 2 veces lo hace. Pero dice esto, el obrero es digno de su salario. Si tú dices, ok, pero ¿quién va a determinar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién está cuidando a los pastores? Y yo les diría, la clave, hermanos, es que la iglesia se preocupe en ponerles un salario a los pastores, no más, un salario. Y aquí dice digno, un salario honroso que demuestre, ¿verdad?, al pastor, hey, apreciamos lo que tú estás haciendo. Por eso no estoy nada de acuerdo en congregaciones que se juntan y se ponen de acuerdo para cómo hacerle para mantener a los pastores pobres, para que sigan siendo humildes. Hermanos, la pobreza no va a hacer humilde a nadie, pero sí va a poner una amargura en esos pastores de decir, yo sirvo con todo mi corazón y esta congregación lo que quiere es asegurar, ¿verdad?, que yo me mantengo hambriado. Eso está mal. Eso dice Hebreos capítulo 13, no hagas eso, no te conviene hacer eso. Haz las cosas de tal forma que los que te sirvan con alegría, no con peso. Y yo le doy gracias a Dios y los doy a nombre del equipo pastoral, que los hombres que han supervisado nuestros salarios, básicamente, hermanos, nos pagan lo que la iglesia nos puede pagar, buscando que nosotros tengamos suficiencia. Nosotros no ponemos nuestros sueldos, pero nuestros sueldos
están sujetos obviamente a lo que la iglesia puede pagar, pero son sueldos que nos han dado una vida digna. A veces, pues sí, pasamos tiempos todos, ¿verdad?, en donde nuestros sueldos eran muy pocos porque la iglesia no podía pagarnos. Fueron varios años en que realmente ganábamos muy poco, pero el Señor siempre se ha encargado de suplirnos. Y la iglesia nos da suficiencia, pero el Señor nos da todo lo que necesitamos. A veces por la iglesia, una parte por la iglesia, pero mucho, yo diría casi la mayor parte, no viene por la iglesia. Y eso sí quiero que lo sepan. Por el milagro de Dios, misterio de Dios, Él, una de las cosas que hace muchas veces con los pastores es demostrarnos a nosotros los pastores: hey, tu sustento no depende ni siquiera de esta gente, depende de mí. Y eso lo tuve yo que aprender cuando era joven, porque como vivíamos sumamente limitados, entonces yo me preocupaba y mi esposa se preocupaba mucho. Y yo no sabía qué hacer con eso. ¿Y a quién le pido un aumento? Y entonces vino un pastor viejo de Argentina y se hospedó con nosotros en la casa. Y yo le comenté, le dije: ¿sabes qué, hermano? Estoy realmente pasando por un tiempo bien difícil. Y él me dijo: Carlos, pues te estás angustiando innecesariamente. ¿Quién es el que te paga? Yo le dije: la iglesia. Me dijo: claro que no. El que te paga es el Señor. El salario viene del Señor. Tú nomás preocúpate de servir al Señor y Él se encargará de todo lo demás. Aunque la iglesia no tenga con qué pagarte, el Señor se encargará de sostenerte, porque le sirves a Él. Desde ese momento nunca me he preocupado. Por último, Filipenses 4:16. Pablo está hablándole a los filipenses porque le habían mandado una ofrenda. Y esto es algo que me bendice grandemente. Y esto es lo que sella mi tesis de que tus ofrendas a la iglesia, tus ofrendas para las cosas de la iglesia son adoración. Dice Pablo en Filipenses 4:16: aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y les dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente a vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Dice: recibí la ofrenda, me la mandaste con Epafrodito y la recibí y tengo suficiencia, no se preocupen, me ha bendecido grandemente. Pero noten cómo se refiere a la ofrenda que recibió. Recibido lo que habéis enviado, fíjense: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Lo que los filipenses le enviaron a Pablo, que estaba en la cárcel y estaba solo y necesitaba su sustento, se lo mandaron los filipenses y dijo Pablo: esto que ustedes me enviaron, eso es palabra de Dios, hermano. Es un sacrificio, es fragante aroma. Era cuando tomaban el animalito, lo ponían en el altar y se quemaba y subía el humo, y dice que era un aroma fragante a Dios. El Señor lo está recibiendo como si tú hubieras llevado un sacrificio al templo. Dice: así lo recibió el Señor. Y eso es algo agradable. ¿Saben qué es eso? Adoración. Adoración. Estos hermanos se preocuparon por Pablo, que había plantado esa iglesia, y le mandaron una ofrenda, y Dios lo recibió como una adoración a Él. A Él. No, si yo no les digo estas cosas, ustedes no van a estar adorando al Señor. Van a estar preocupándose sobre las finanzas de la iglesia en lugar de venir y levantar sus ofrendas como algo que honra a Dios
y le agrada a Él. Y esto puede ser, como yo me pongo aquí de pechito para que me critiquen. Ahí está otra vez el pastor manipulando. Gracias a Dios, el año pasado creo que ni una sola vez hablamos de finanzas. Pero es que esto tiene que ver con nuestra adoración. Y luego la promesa. Y mi Dios, dice Pablo, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si ustedes se preocuparon por mí, por su iglesia, por el evangelio, por las misiones, Dios se va a preocupar por ustedes. Y es uno de los grandes daños que se le hace a la iglesia cuando no se habla de estas cosas. Y luego la iglesia se empobrece. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, pues, ¿cómo quieres que te bendiga si tú estás agarrado de tus posesiones? Si tú siembras escasamente, acabamos de leer, vas a cosechar escasamente. O si tú me entregas, te entregas a mí, yo me voy a encargar de ti y no tendrás necesidad de nada. Consejos prácticos. Pues yo no sé si son 2 o son 3, pues son 2 más que nada. Número 1, nuestra ofrenda debe ser proporcional a lo que Dios nos bendice. Dice Deuteronomio 16, 17, cada hombre, primero dice en el 16, está diciendo, ustedes se van a juntar, ustedes se van a alegrar, ustedes van a traer ofrenda, vamos a hacer una fiesta. Dice, pero les dice en el 16, pero que nadie se presente con las manos vacías delante del Señor. Dice que nadie se presente con las manos vacías. Y luego les da esta instrucción. ¿Cómo van a saber? Que cada hombre dará lo que pueda. Dará lo que pueda. De acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Ese es el mismo principio que Pablo repite en 1 Corintios capítulo 16. Dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Nadie está llamado a dar cantidades específicas, eso no es bíblico. Y tengan cuidado cuando alguien les dice, no, tú tienes que dar tal cantidad. No, cada quien da según pueda. Y proporcionalmente. En otras palabras, lo que el Señor está buscando es la proporcionalidad, porque lo que está buscando es el corazón, no la cantidad. Y la proporción la determina la amplitud de tu corazón. Lo que tú le quieras dar. ¿Qué parte le quieres dar al Señor? Saqueo le dio la mitad de todo lo que había ganado. Porque había ganado medio chueconamente, ¿verdad? Dijo, no, pues yo la mitad de pérdidas, ¿verdad? Me robé. Te la devuelvo al Señor. O sea, no todos vamos a dar lo mismo, pero todos debiéramos dar de la misma forma. Y hermanos, aquí hay hermanitas solteras, madres solteras que nos avergüenzan a todos en la forma en que dan. Son las primeras en dar y son las que dan con mayor sacrificio. Ellas dan sacrificialmente. Hay muchos aquí que damos sin que nos duela. La iglesia se sostiene con las ofrendas de esas hermanas. Fieles, o sea, un temor de Dios, un deseo de honrar a Dios, lo ponen primero y Dios las bendice. ¿Y ustedes creen que esta iglesia se construyó porque hubo personas muy ricas que dieron grandes cantidades de dinero? La verdad, las cosas es que no es así. Proporcionalmente, yo te recomiendo, no estoy hablando de diezmo, pero si quieres hablar de diezmo, yo te voy a decir, el diezmo, hermanos, era lo mínimo que tenían que dar los judíos. Si tú quieres llamar cuál sería el mínimo, yo te diría, pues el mínimo sería que dieras cuando menos un diezmo. Eso sería el mínimo.
Pero no lo veas como diezmo, velo como proporcionalmente según Dios te haya bendecido. Y como el diezmo es un principio bíblico del Antiguo Testamento, tú lo puedes aplicar para tu vida. Sirve eso. Porque a veces te bendice el Señor y te llega una bendición sota. ¿Y qué vas a hacer? Recibes una herencia, ¿qué vas a hacer? Esta iglesia es parte de un diezmo, de una herencia. El terreno fue un diezmo de una herencia. Qué hermoso, ¿verdad? Segundo, debe ser regular. ¿Se fijaron en 1 Corintios que mencioné yo? El primer día de la semana. En todo el Antiguo Testamento el Señor daba ¿cuántas veces al año? En Deuteronomio 16 que les leí ahorita empieza: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Deben hablar un pueblo de millones. Todos los varones 3 veces al año celebraban esa fiesta y llevaban sus ofrendas. Pablo dice el primer día de la semana, cada uno. Entonces, ¿por qué regularidad? Porque si tú no te propones hacerlo con una regularidad, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si tú dices, no, yo sí quiero, tengo toda la intención, de la intención a la ofrenda, hermanos, como dicen, del plato a la boca se cae la sopa. O sea, si tú nomás tienes la intención, no lo vas a hacer. Entonces yo necesito una regularidad, yo necesito decir, voy a dar esta parte de lo que yo recibo, de todo lo que yo reciba, esta proporción la voy a dar yo semanalmente, mensualmente, según el sistema que yo tenga. ¿Ok? Entonces, volvemos y terminamos. ¿Es pecado no diezmar? Técnicamente no lo es. Pero si te hago la pregunta, ¿es pecado no honrar a Dios con tus bienes? ¿Sí? Para el creyente lo es. Y entonces, hermanos, el que nosotros estemos buscando honrar al Señor continuamente con lo que Él nos da es parte de nuestra adoración. Esa es mi conclusión y espero que la sea para ustedes también.